Esta es la lectura del libro Evitando las raíces equivocadas, escrito por el pastor Marvin Byers. Narración: Christian M. Capítulo 8. ¿Por qué los mesiánicos observan el Shabbat? Los mesiánicos coinciden con los adventistas en lo que se refiere a la observancia del Shabbat. Ellos citan Éxodo 31:16 como una razón principal para que todos los judíos continúen observando el Shabbat hoy y siempre. Guardarán, pues, el día de reposo los hijos de Israel, celebrando por sus generaciones por pacto perpetuo. Esto está dirigido específicamente a los hijos de Israel, ordenándoles observar el Shabbat por sus generaciones, y eso pareciera incluir el día de hoy. Es entendible, entonces, que los judíos mesiánicos intenten observar el Shabbat, por lo menos de alguna manera. Actualmente, la observancia del Shabbat, conforme a las normas del Antiguo Testamento, conlleva los mismos problemas para los judíos que los que existen para los gentiles. Ya hemos examinado algunos de esos problemas. Sin embargo, un creyente judío que intente hoy observar el Shabbat es casi seguro que será culpable de algo más que de las inconsistencias doctrinales que enfrentan los adventistas. Esto también es así para cualquier creyente gentil que se involucre en el movimiento mesiánico e intente guardar el Shabbat. Como ya indiqué, si alguien desea dedicar cierto día de la semana al Señor, puede hacerlo perfectamente como lo dice Pablo. Eso incluye definitivamente el Shabbat. Sin embargo, si en nuestro interior, por guardar el Shabbat, participamos en los ritos, costumbres y tradiciones del judaísmo rabínico, entonces estamos participando y convalidando una religión falsa. Este es un problema mucho mayor para nuestra vida espiritual que las meras inconsistencias doctrinales, o incluso el legalismo, porque corremos el riesgo de terminar bajo la influencia de los espíritus malos que se encuentran detrás de tales religiones falsas. Necesitamos repetir aquí que ni judíos ni gentiles pueden observar plenamente los mandamientos bíblicos de Dios para observar apropiadamente el Shabbat. A la luz de la orden de guardar el Shabbat que se encuentra en Éxodo 31:16, ¿intentaremos hacerlo mezclando lo que Dios ordenó con inventos de hombres impíos? No. Así que, ¿cuál es la respuesta para los judíos mesiánicos y los gentiles? En este pasaje de Éxodo, pareciera ser que Dios le ordenó a Israel hacer algo que ya no puede hacer. Episodio 1. Otros asuntos eternos, aunque imposibles. Refiriéndose al sacrificio diario de un cordero cada mañana y cada tarde, el Señor ordena así: Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Éxodo 29:42. Refiriéndose a la labor del sumo sacerdote para hacer expiación cada año por Israel, aplicando sangre al altar del incienso, el Señor les ordena: Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez al año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación, una vez en el año. Hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo a Jehová. Éxodo 30:10. Refiriéndose a los hijos de Aarón, que heredarían el sacrificio levítico o el sacerdocio levítico de su padre, el Señor le ordenó a Moisés: Y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Éxodo 40:15.
Dios le prometió lo siguiente al rey David: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Segunda de Samuel 7:16. También el Señor habló a Salomón y le dijo: yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Primera de Reyes 9:5. A pesar de estos pasajes que hemos leído y de muchos otros como ellos, en este momento Israel no puede ofrecer el cordero del sacrificio diario. Dios le ordenó que lo hiciera en el templo por sus generaciones, pero no pueden hacerlo porque no hay templo, altar o sacerdocio para que puedan ser ofrecidos. Aunque Dios le ordenó al sumo sacerdote que hiciera diariamente una expiación por Israel por sus generaciones, aplicando sangre sobre el altar del incienso, tampoco puede hacerlo. Dios dijo que el sacerdocio levítico sería un sacerdocio perpetuo por las generaciones de Israel, y que los descendientes de Aarón serían ungidos para ministrar al Señor, pero no existe tal sacerdocio hoy. Dios le prometió a David que sus descendientes se sentarían sobre su trono y que no habría época alguna en que alguien no lo ocupara. A pesar de la promesa de Dios a David, era claro tanto para los apóstoles como para el Señor mismo que el reino de David había dejado de existir. Después de la resurrección del Señor, los discípulos le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Hechos 1:6. En lugar de decirles que el reino de David nunca había dejado de existir, él dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hechos 1:7. En otras palabras, sí, el reino de David había dejado de existir, pero será restaurado en el tiempo establecido por el Padre. Nosotros sabemos que Cristo heredó el trono de David, su padre, y que se sentará sobre ese trono por siempre en Lucas 1:32-33. Pero también sabemos que en el tiempo del Padre, Él restaurará ese reino y lo hará existir en una forma literal, y no solo en una forma espiritual como existe hoy. Episodio 2. ¿Promesas o pueblo? ¿Fallaron las promesas de Dios? No. Falló el pueblo de Dios. En muchos pasajes de la Escritura, Él le explicó a su pueblo lo que les iba a pasar y por qué les iba a pasar. Dios envió a Jeremías a la casa del alfarero para explicarle al profeta sus caminos y lo que podría pasarle a Israel o a cualquier otra nación. Dios le explicó así a Jeremías. Cito: y en un instante hablaré de la gente y del reino, para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Jeremías 18, del 9 al 10. El sacerdocio, la nación de Israel o el reino de David no fueron excepciones. Cuando el pueblo de Dios hizo lo malo ante los ojos de Dios, Él les envió juicios en lugar de bendiciones, y la bendición que les había prometido no se produjo. Dios también le explicó a Jeremías el otro lado de esta ecuación. Le dijo: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Jeremías 18, del 7 al 8. ¡Qué promesa tan llena de gracias esta! Y es seguramente la única esperanza para cualquier nación en la tierra. Dios nos ofrece bendición si nos arrepentimos. El profeta Jonás le dijo a Dios que sabía cuán propenso era él para otorgar misericordia a la gente que se arrepiente, en lugar de enviarle juicio.
Jonás explicó que era precisamente por eso que no quería ir a Nínive. Lo que él realmente quería era que Dios destruyera a los ninivitas, porque los veía como enemigos de Israel. Oseas 3:4. Explico lo que le sucedería a Israel como consecuencia de sus caminos de pecado. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin ley, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatuas, sin efod y sin terafines. De hecho, Israel ha pasado muchos años sin rey y sin sacrificios. En lugar de pretender que el judaísmo bíblico aún puede observarse, y en lugar de reemplazar con inventos humanos los mandamientos que Dios le dio a Moisés, es hora de arrepentirse y de reconocer por qué no hay reino ni bendición. Episodio 3. La senda hacia el arrepentimiento. En lugar de validar el judaísmo rabínico o cualquier judaísmo que añada o quite de la ley de Moisés, exceptando, aunque sea una pequeña parte de sus tradiciones y costumbres, ¿qué deberían hacer tanto los judíos mesiánicos como los gentiles que los siguen? Deberían mostrarle al pueblo judío la senda hacia el arrepentimiento. Deberían explicarle por qué Israel perdió su reino y la bendición de Dios, en lugar de actuar como si todo estuviera muy bien con el pueblo judío. Cuando los mesiánicos dan a ese pueblo trágicamente engañado la idea de que de alguna forma están relacionados con sus raíces espirituales, están validando, por lo menos hasta cierto punto, las actividades no bíblicas que realiza el pueblo judío. Los mesiánicos nunca los llevarán a Dios escogiendo ese camino. Veremos más tarde cómo van a ser usados los seguidores de Cristo para llevar a Dios a la nación judía. Oseas 3:4 no es el final del asunto. Dios es fiel y, últimamente, Él cumplirá las promesas que ha hecho a su pueblo. En el siguiente verso, la palabra de Dios declara lo que sucederá en los últimos tiempos. Después, volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Oseas 3:5. El reino de ellos será restaurado, y el trono de David durará para siempre, tal como Dios lo prometió. Cuando Dios nos dice que algo durará para siempre, tendemos a asumir que no habrá lapsos en el cumplimiento de su promesa. Pero si el trono de David terminará durando para siempre después de haber dejado de existir por siglos, entonces la promesa de Dios no ha fallado. Si Israel finalmente termina observando por siempre el Shabbat y la Pascua, así como las otras fiestas, entonces terminará siendo un pueblo que no falla en obedecer al Señor. Lo mismo es verdad en relación con los caminos de Dios para guardar otros aspectos del judaísmo bíblico, en oposición al judaísmo rabínico. Por ejemplo, aunque la mayoría de estos aspectos ya no puedan guardarse en la forma ordenada por Dios, Ezequiel revela que será reconstruido un templo en Jerusalén y que la observancia del Shabbat será restaurada en el reino restaurado de Israel. Ezequiel 46, 1, 4, 12. Nota. Algunos pueden preguntarse cuál puede ser la importancia de observar el Shabbat en el reino. La respuesta a este asunto se encuentra fuera del alcance de este libro. Sin embargo, ya que Ezequiel 40 al 48 revela detalles de la vida en el reino que viene, sabemos que la observancia del Shabbat será propia de ese tiempo. Cierro nota. Entonces, ¿por qué tendríamos que seguir tradiciones de hombres para pretender que estamos observándolo hoy? Especialmente cuando el Nuevo Testamento claramente nos dice que no hay necesidad de guardar un día específico a la semana en este tiempo. Además, hoy no podemos observar el Shabbat como Dios lo ordenó, pero el tiempo llegará cuando será posible hacerlo nuevamente. Hasta entonces, si una persona desea santificar el Shabbat de alguna manera,
Dios aceptará su sacrificio, siempre y cuando no participe en cosas que han inventado hombres impíos. Mientras tanto, el llamado del Espíritu es a que nos arrepintamos de nuestros propios caminos en lugar de escondernos detrás de pretensiones y fachadas espirituales. No es una pretensión falsa actuar como si el pueblo judío estuviera observando la religión que Dios le dio a través de Moisés, cuando de hecho es imposible hacerlo en este tiempo. Todo creyente en el Mesías debería darle a los judíos un verdadero mensaje en vez de avalar su engaño. En lugar de decirles que ellos y otros cristianos deben volver a sus raíces y observar el Shabbat de acuerdo a métodos humanos, debieran decirles que se arrepientan y se vuelvan a Dios para que pronto puedan observar el Shabbat a la manera de Dios. El día vendrá cuando será restaurado el sacerdocio levítico, como dice, que sucederá para que se cumplan las promesas que Dios les hizo a los levitas y a Aarón. Él mismo, que declaró que el trono de David permanecería para siempre, también declaró que el sacerdocio levítico sería eterno. El Señor promete que el día vendrá cuando Él volverá para bendecir a Israel y establecer su reino. En este tiempo, cuando Él extienda sobre ella, Jerusalén, paz como un río, Isaías 66:12, y recoja a los judíos de entre las naciones, Isaías 66:20, Él dice, y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, Isaías 66:21. ¿Qué día tan glorioso será este? Estamos viviendo en la época en que el Señor pronto cumplirá todas las promesas a aquellos que lo han amado y escogido sus caminos, que seamos encontrados fieles. En conclusión, algunos basan su creencia de la importancia de observar el Shabbat o la Pascua u otros aspectos de la ley de Moisés en el hecho de que Dios le ordenó a su pueblo observarlas perpetuamente por sus generaciones. Su razonamiento es: si Dios nos ordenó observar estas cosas perpetuamente, entonces debemos observarlas de alguna manera, incluso cuando no sea posible hacerlo en la forma ordenada por Dios. Esto no solamente es insensato, es también trágico. Nuestra reacción debiera ser de arrepentimiento, reconociendo que no somos capaces de observar las cosas que Dios nos ha ordenado a causa del pecado. Por ejemplo, cuando es el momento de observar la Pascua, en lugar de reemplazar las ordenanzas divinas con inventos humanos, debiéramos acordarnos de arrepentirnos de los pecados que nos han separado de Dios. Alguien podría responder diciendo que fue el pecado del pueblo de Dios el que causó el problema y no su propio pecado. Eso puede ser cierto, pero el profeta Daniel se arrepintió del pecado de Israel como si hubiera sido su propio pecado, y él de sus padres. Daniel 9, del 3 al 19. Después de todo, ¿no somos nosotros parte del pueblo de Dios que ha fallado? ¿No hemos también nosotros fallado en lo personal de alguna manera? En lugar de actuar como si todo estuvieran bien y como si nuestros caminos fueran aceptables e incluso agradables a Dios, es tiempo de recordar por qué no podemos guardar la Pascua de la manera de Dios. Por supuesto, actualmente tenemos una Pascua que es mucho más importante que cualquier observancia literal de un día cada año. Pablo declara, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 1 Corintios 5:7. Nosotros podemos celebrar continuamente esta Pascua. Hoy, sí tenemos el reposo de un Shabbat, que es mucho más importante que guardar un día de cada 7. El reposo del Shabbat ha llegado a ser una forma de vida para quienes entran a su reposo. Han reposado de sus propias obras, Hebreos 4:10. Han avanzado más allá de las sombras del Antiguo Testamento y han entrado en la vida del Nuevo Testamento.